curso que hicimos algunos de nosotros con Pablo Laclos surgió en una charla con Pablo justamente el comentario de... Allá hay una silla que se puede usar, no, no quería ocupar el lugar del banco. Conocimos, hicimos un recorrido con el predio que tiene María Esther y bueno, surgió la posibilidad, charlé y bueno, estamos hoy acá para hablar de Hudson. María Esther, si vos querés comentar brevemente, como habíamos dicho, el proyecto que tenés de... Si querés, sí. Bueno, este es el camping de la naturaleza. Bueno, nosotros estamos involucrados, digamos, más allá del camping y en realidad llegamos más lejos hacia el humedal operativo. Estamos trabajando sobre el proyecto de una reserva natural, cuya idea es la protección del ambiente natural, que es lo que se va generando ya, porque cada vez desaparece, se fuma, digamos, todo lo que es el ambiente del lugar. Y también a nivel histórico, esto como para simplemente poner en contexto. Entonces, bueno, en este marco que también lo hemos abierto, muy frenado con esto de la pandemia, el espacio, digamos, no está organizado todavía. Tenemos que hacer senderos, tenemos que hacer mucho trabajo, que bueno, cuesta mucho hacerlo, y tenemos hasta los elementos para hacer un museo también, a nivel agrícola y de partes históricas de San Martín. Pero, digamos, como no está organizado, bueno, por ahí algunas instituciones se han acercado. Si hay gente del parecer que ha venido a hacer una investigación con PAC, con aves, Pablo Laclos de INTA ha venido y con las charlas sobre bosques que yo lo hice hace 2 años y ahora, bueno, fuimos a conocer un poco el tratamiento, porque han hecho la salida del campo, ha venido gente de los estudiantes del COMAU, del 21, del Club de Embajadores, bueno, que hacen actividades o están en el camping. También el camping ha sido muy más conocido, pero bueno, un poco darles a conocer esto, ¿no? Así que el camping es aquello que nos está permitiendo sostener con mucho esfuerzo, pero perfecto, y vamos avanzando como podemos. Pero bueno, es simplemente dar a conocer esto. No sé si quieres que diga algo más para mí. No, si para vos es suficiente. A mí me pareció muy interesante lo que vos me contaste y también la idea de preservar esta suerte de corredor de biodiversidad. Está bien, sí, tenés razón. Que me parece... ¿Cuál es la importancia del lugar? ¿Cuál es la importancia del lugar? Más allá de que sea bonito, pintoresco y que para uno tenga que, digamos, lo tiene en el corazón, digamos, tiene una importancia casi estratégica, diría yo, de la naturaleza, porque es un corredor biológico, un corredor verde, que en este momento junta, como hacemos esquinero con la reserva de Cotesma, entonces junta lo que es el humedal, pasa por una parte más de transición de bosque implantado, mezclado con bosque nativo, después llega al bosque nativo y se une con la Laguna Rosales, donde está la huella andina, y también de parques nacionales. Entonces, digamos, este es un corredor de, primero, una diversidad de ecosistemas que ofrecen una posibilidad para el turista o para el que está acá o para el que está estudiando, de ver un montón de ecosistemas que más o menos necesitamos de conservar y poder restaurar. Y que es mucho lo que hay que hacer, pero digamos, pasa por todo esto, pero también los animales, digamos, los animales necesitan lugares donde circular, se les está quitando la posibilidad de transitar y es muy difícil que un animal o digamos, ciertos ejemplares puedan sobrevivir en espacios que están contenidos en un solo lugar. Ellos necesitan deambular, los cercos no existen, ¿no? Entonces, bueno, que exista esto que de alguna manera es una cuenca hidrográfica además y que se junta casi esta, tiene salida como para ir hacia el Chapel y ir hasta allá, y es una cuenca hidrográfica porque está protegido por la ley de bosques nativos que no pensamos apelar, en amarillo y en rojo. Lo rojo es intangible y el único lugar rojo que hay sobre toda esta ladera de este cerro, porque es bajo el arroyo Rosales, que viene de la laguna Rosales. Entonces eso lo convierte en un corredor biológico, una cuenca hídrica también,
y es muy importante y valiosa su preservación. Y esto es una opción, digamos, que no es que nadie nos obligue a hacerlo, es una opción personal y de la familia, y que podamos poder sostener en el tiempo. A mí me pareció cuando Pablo me comentó algo y después charlé con María Esther, que esta charla, que no podía ser más de 10 por una razón de pandemia y porque no había tiempo para organizarla más ampliamente, la tenía que conocer alguna gente como los que están hoy acá. ¿Y esto por qué ahora? Porque la semana pasada se cumplieron 180 años, el 4 de agosto, del nacimiento de Guillermo Enrique Hudson, que es considerado el primer naturalista argentino. Y bueno, algunos me preguntarán por qué. Bueno, yo nací en los Pagos de Hudson y tengo mucha vinculación con el museo y tuve el privilegio de conocer a gente que me enseñó muchas cosas que, bueno, algunas las voy a contar hoy acá porque tienen que ver con la vida y la obra de este hombre, que además muchos creen que es inglés. Escribió en inglés, su mayor cantidad de obras fueron hechas en Inglaterra, dedicó libros a nuestro país y algunos de una manera muy, muy interesante que ahora vamos a ver. Bien, ¿cómo comenzó esto? Hudson nació el 4 de agosto de 1841 en plena llanura pampeana y se fue a los 30 y pocos años a Inglaterra porque ya había empezado a mandar especies y comentarios a libros y a publicaciones y centros internacionales científicos, pero acá no se lo conocía en realidad. Ocurrió que cuando vino en 1924 Rabindranath Tagore, que ya había ganado en 1903 el Premio Nobel de Literatura, acá está, lo vemos en una foto con Victorio Ocampo, que fue quien me invitó a venir, y se dice que tuvo un romance, pero bueno, eso es cuestión aparte. Ni bien llegó bajo del barco Rabindranath Tagore, la prensa del momento se acercó porque, bueno, era un premio Nobel. Después te lo puedo pasar, si querés, María Esther. Y ni bien bajó del barco, lo fueron a entrevistar. Y una de las cosas que dijo Tagore fue, estoy muy contento de estar en este país porque quiero conocer las tierras que tan bellamente describió Hudson. Y por fin conoceré las pampas también descritas por Hudson. Y todo el mundo se preguntaba quién es Hudson. Hudson había muerto 2 años antes, en 1922. A partir de ese momento hubo un intendente en Quilmes, el doctor Eduardo Pozo, que era lector de las obras en inglés de Hudson, porque su esposa, Celia Pardo de Pozo, era profesora de inglés y bueno, habían llegado algunos libros, libros importados, y él lo había leído. Entonces, como intendente, como leyó que había nacido en la llanura pampeana, en el antiguo Pago de la Magdalena, que estaba integrado por lo que actualmente es Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, se puso a buscar el lugar donde había nacido, porque se decía que todavía estaba en pie la vivienda de Hudson. Bueno, Pozo la encontró, este era el ranchito, esta es una de las primeras fotos que se tiene de la casa había estado habitada después que Hudson se fue, había estado habitada por una hermana de él, que ahora la vamos a ver, y después, cuando esta mujer murió, la casa fue intrusada, bueno, pasaron varias cosas, algunas de las cuales las vamos a ver ahora. Pero digamos, esa imagen de Rabindranath Tagore hablando de Hudson fue clave, porque fue lo que despertó la curiosidad del doctor Pozo, que finalmente dio con este ranchito. Ese ranchito tiene esta apariencia, lo estamos viendo de perfil, de costado tiene un ombú hermosísimo. En realidad, cuando Hudson nació en ese rancho, era parte de lo que se llamaba la estanzuela Los 25 Ombúes, porque tenía una hilera de 25 ombúes. Se conserva en la actualidad, que es la delicia de todos los chicos, ¿no? Porque ustedes saben que el ombú es una hierba gigante y tiene así una serie de ramificaciones, llamémosle así, no sé, Gustavo, cómo se le llama esas prominencias propias del ombú, que bueno, hacen las delicias, chico que llega, chico que empieza a trepar sin ningún inconveniente, porque bueno, es un lugar de diversión. Detrás del ranchito corre el arroyo Conchitas, que es el que describe
Hudson en sus textos, sobre todo en Allá lejos y hace tiempo. Y bueno, ahora vamos a ver un poco más. Esta es la primera foto que se conserva de él, es una foto sacada en Buenos Aires, es la única foto que hay de Hudson en Buenos Aires. Se cree que es inglés, y ahora me remito un poco a sus orígenes. Él era hijo de Caroline Kimble y de Daniel Hudson, dos personas que llegaron a nuestro país en la década del 30, 1830, 1837, y provenían de Estados Unidos. En la documentación dice provienen de Nueva Inglaterra, que así se llamaba en aquellos años lo que habían sido las colonias que después se independizaron y hoy son Estados Unidos. Pero estuvieron relacionados con gente de Buenos Aires y de la llanura pampeana con los ingleses. Estuvieron fundamentalmente porque llegaron hablando con lengua inglesa. De todas maneras, Hudson hablaba español y la familia hablaba español, pero mayoritariamente tenían amistades inglesas por formación, por cultura y por una serie de detalles que los hacía buscar a sus pares. De todas maneras, tuvieron muy buena relación con los paisanos. Hudson describe en El Bombú, en Allá lejos y hace tiempo, los juegos infantiles con los chicos, boleando, ellos llamaban bolear ñandúes, en realidad no eran ñandúes, serían, boleando avestruces, serían ñandúes medios bajos, pero él hace la descripción de los juegos con los chicos y tenía perfecta relación con los paisanitos. Y de hecho, cuando murió la mamá de él, siendo él bastante chico, los vecinos de los alrededores, de las estancias y de los puestos vecinos la lamentaron mucho. Hay mucha documentación porque, Hudson fue bautizado en una iglesia anglicana, la iglesia está, la documentación está y se saben los oficios religiosos que se mandaron a hacer porque la apreciaban mucho a esta señora. Dicen que era muy buena y él la describe con mucha dulzura. Bueno, él nació en la estanzuela, como yo les decía. Durante 10 años la familia residió. El padre no era muy bueno para los negocios, así que vivió, digamos, haciendo negocios y perdiendo plata. Y en algún momento se tuvo que ir con toda la familia a un establecimiento llamado Las Acacias en Chascomús. Después volvieron, después falleció la mamá de Guillermo Enrique. Alicia Jurado, que es una de las biógrafas, de las más concienzudas biógrafas de Hudson, dice que es un horror llamarle Guillermo Enrique cuando en realidad se llamaba William Henry. Para nosotros es Guillermo Enrique. Y para los pampeanos que estuvimos cerca del lugar donde nació, al museo no le decimos museo, sino le decimos al ranchito. Che, vamos a tomar mate al rancho y allá íbamos. Esto desde hace muchos años. Después volvieron ahí a la estanzuela a los 25 ombúes, pero la familia se empezó a dispersar, sobre todo los hermanos que eran más grandes. Igual siguieron viviendo con el padre. Él tuvo muchas peripecias económicas, hizo arreos. En uno de los arreos que hizo para ganarse la vida se mojó muchísimo y contrajo temas de enfermedades respiratorias. Nunca lo acompañó demasiado la salud, sin embargo vivió muchos años. También sirvió en la Guardia Nacional, una especie de servicio militar de aquella época, y todo esto lo cuenta además en sus libros que hablan de Argentina y en sus libros ingleses. En los libros ingleses él va recordando cosas de la infancia y va contando anécdotas. De todas maneras, viviendo en Argentina y ya en 1869, se publican las primeras comunicaciones de Hudson en la Sociedad Zoológica de Londres. Y esa foto que vimos anteriormente es una foto que le pidieron en una entidad científica para acreditarlo y tener una suerte de carnet. Entonces él se sacó esa foto en Buenos Aires, por eso es el único documento que digo que tenemos de él fotográfico en nuestro país. En 1871 viajó a la Patagonia, tuvo así una serie de accidentes, tuvo un accidente, él lo cuenta en Días de Ocio en la Patagonia, no sé si alguno leyó el libro. Era un hombre que desde muy chiquitito, siendo un niño, tuvo mucha afinidad fundamentalmente con las aves, pero mucha afinidad con la naturaleza. Tiene descripciones de las aves, de las plantas, de los cielos, del canto de los pájaros que son bellísimas. Esto hablando del
autor de libros y el literato, pero tenía una gran afinidad con la naturaleza. Y una de las cosas que le pasó, que él lo cuenta en Días de Ocio, es que tuvo un accidente y viajaba con varios, llegó en barco a las costas patagónicas y tuvo un accidente, yo no recuerdo bien, creo que se lastimó una pierna. El libro se lo presté a Emilia Rosselli, que bueno, me lo debe. Por eso no les doy la anécdota completa de cuál fue el accidente. La cuestión es que los amigos le dijeron, mirá, vamos a buscar un auxilio, y lo dejaron con un poco de agua, algunos víveres y un arma, una escopeta, una cosa así. Y se acomodó, lo dejaron acomodado en una tapera que encontraron hasta que buscaban a alguien que viniera con caballo y bueno, lo llevaron a un médico. Y él pasó la noche y describe en Días de Ocio la noche que pasó y cuenta que en la oscuridad sintió ruido y no supuso qué era, pero como después no sintió más ruido, se quedó dormido. Y en algún momento, a la mañana, cuando empieza a ver que filtra luz por una de las aberturas de la tapera, hay un movimiento cerca de su cuerpo que lo despierta. En realidad eran los amigos que estaban llegando y lo que había estado al lado de él había sido una boa. Durmió una noche con una boa. Cuando entran los amigos a la tapera, cuando ven al animal que se incorpora a la boa y empieza a serpentear para buscar la salida, uno de los amigos le apunta con el arma que tenía y Hudson le tira algo para que el tiro fuese para otro lado y no matara a la víbora. Una anécdota similar vinculada con una víbora la cuenta en allá lejos y hace tiempo, cuando tenía 7, 8 años, estaba observando unos nidos de pájaros y sintió un peso en un pie, pero mirando el pájaro y el nido porque lo atrapaban, hasta tal punto que la madre al principio se preocupaba porque lo creía un chico solitario. En realidad era solitario porque para observar las aves hay que estar en silencio, entonces él siempre se apartaba de los chicos para ver las aves. Y él cuenta que sintió un peso en el pie, pero estaba tan atraído viendo un pajarito que estaba haciendo un nido que no prestó atención. Y de golpe empezó a sentir que sobre el pie el peso se movía. Y cuando miró, chiquito de 7, 8, 9 años, vio que también era una víbora que nunca había visto así, muy pesada, por eso sentía el peso, se aterrorizó y él mismo dice, pero al mismo tiempo se sintió deslumbrado, paralizado por el miedo y paralizado por la belleza. La víbora se movió y se metió en un agujero. Él no contó nada en la casa, porque ya le habían dicho que si había alguna culebra y demás, que tenía que tenía que alejarse e ir para la casa. No contó nada y volvió varias veces al mismo lugar para ver si la volvía a ver. Y una vez la vio. No le pisó, no estuvo sobre su pie, pero la llegó a ver cerca de ese hoyo que sería probablemente no sé cómo se dice, la cueva o el nido, digamos. La volvió a ver. O sea, era un hombre que tenía, una persona que tiene una gran afinidad con la naturaleza. Bueno, tanto es así que él empezó a mandar, embalsamó animales sin saber demasiado de taxonomía, pero se comunicó con gente de Buenos Aires, con el Museo de Historia Natural Bernardino Rivadavia, y como pudo embalsamó animales que todavía están en el museo. El ranchito donde él nació hoy es museo y todavía están las piezas, que hay 2 o 3 piezas que él embalsamó. Y empezó a mandar distintas observaciones a sociedades científicas de Europa y de Estados Unidos. Claramente no había acá, ni tenía la situación económica, ni había muchos interlocutores, o por lo menos él no se relacionó. Y en algún momento, sin la madre, con el padre muerto y los hermanos medio desperdigados, decidió viajar a Inglaterra. Esta foto, aquella es una foto que no hay una foto mejor, es de una publicación, y esta es una foto sacada en 1872. Esta es una buena calidad de foto y se puede ver el aspecto que él tenía entonces. Cuando llegó a Londres se encontró con que las cosas no le fueron fáciles, se relacionó enseguida porque conocía el idioma,
En algunos lugares científicos lo conocían como un colaborador externo, pero en realidad sus primeros años en Londres fueron de mucha pobreza, de mucha miseria, de mucho llevar textos a distintas editoriales y no se los publicaban. Empezó a publicar de todas maneras algunos cuentos y bueno, acá muestro este bichito que es el Nipoleus hudsoni. Él catalogó dos especies, la viudita negra chica, que es esta, que hoy mundialmente se la conoce como viudita negra chica o Nipoleus hudsoni, y este otro bichito que es el espartillero pampeano, que se observa en la Pampa. Creo que la viudita se llega a ver bastante más al sur de la provincia de La Pampa y Buenos Aires. Pero digamos, hizo aportes a la ciencia, aportes serios. Y en lo que tiene que ver con nuestro país, él describió pastos, flores y fauna, y sobre todo aves, de una manera muy notable. Tanto es así que en la Sociedad Ornitológica del Plata, que se creó creo que en 1916, a él lo nombraron socio honorario por los aportes que hizo a la ornitología argentina. Esa Sociedad Ornitológica del Plata hoy es lo que se conoce como Aves Argentinas, es la misma institución. Bueno, unos años después de llegar, se casó con Emily Wingrave, una mujer cantante un poco mayor que él, que era la propietaria de la pensión donde él vivía. Se han hecho muchas especulaciones diciendo que se casó por interés, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que todo lo que fue documentación personal de él, un tiempo antes de morir, él destruyó cartas, destruyó todo lo que fuese, inclusive cuando ya era un escritor muy conocido, de prestigio, que ya digamos, inclusive ganaba dinero, que lo reporteaban y le pedían datos biográficos. Hay testimonios escritos donde él los rechazó y no quería que digamos, le parecía que no tenía importancia eso. Bien. Después, en 1884, publicó en el diario La Nación. Él siguió vinculado con nuestro país, siguió mandando, porque tenía sobrinos y tenía hermanos todavía vivos acá, inclusive hay uno en Córdoba que lo invitaba a que volviera, que ya estaba mejor la situación económica, pero él generalmente nunca volvió. No sé ustedes, pero yo voy a querer que mi hijo me haga algo calentito para mi garganta y para mis manos. Y si ustedes quieren, yo voy a hacer rápido porque va a empezar a hacer frío, así que si quieren nos deben dar. Y si alguno no trajo, acá yo traje algunos vasos y algunos saquitos de té y algo suficiente. Bueno, en 1834 publicó un cuento, Las Confesiones de Pelino Vigra, en el diario La Nación. Pero tampoco era un ilustre desconocido. Después, en 1888, publicó Ralph Hern. Es la historia, Ralph Hern si bien lo escribió en Inglaterra, es la historia muy interesante. El libro hace unos pocos años lo editó El Elefante Blanco, inclusive es un libro que se consigue, es un libro económico. Es la historia de un médico que le toca actuar en Buenos Aires durante la fiebre amarilla. Es sumamente interesante porque cuenta cosas que él vivió de cerca, o mejor dicho, que su familia vivió de cerca y de un lugar que él conocía. Él se había ido en el 71. Después, en 1889, es uno de los fundadores en Inglaterra, este es un dato muy interesante, de la Real Sociedad para la Protección de Aves, una entidad que todavía existe y que se la considera, él fue uno de los artífices más entusiastas, y se la considera la primera sociedad ecológica del mundo. 1889, cuando todavía la palabra ecología no existía. En 1892, él publicó en Londres El Naturalista en el Plata y habla de las andanzas de un naturalista tanto en la provincia de Buenos Aires como en Montevideo. Él escribió otro libro vinculado con el Uruguay, que es La Tierra Purpúrea, cuyo título inicial era La Tierra Purpúrea que Inglaterra perdió. Es una novela, se supone que en algunos sentidos es un poco autobiográfica, y habla de los amores y desamores de un gaucho que transita por las praderas uruguayas. Pero, digamos, hago la mención de esto, gracias hijo,
hago la mención de esto porque si alguno no trajo, yo tengo saquitos y vasos. Yo también voy a colaborar con un poco de agua caliente. Acá también hay. Menciono estas obras que él escribió en Inglaterra porque son, en mi punto, nunca se terminó de ir del todo y siempre tuvo su corazón, sobre todo en la llanura pampeana. Ahora vamos a comentar algunos de estos detalles. Bueno, publicó El naturalista en el Plata y en 1902 publicó El Ombú. Él hace mucha referencia al ombú y yo no lo comenté, lo mostré y no lo comenté porque me fui por las ramas, cosa que ya me dio la atención porque me pasa muy seguido. ¿Cómo? Por la rama del ombú. Por la rama del ombú me fui. Hay en los libros de él, cuando él falleció, hay un libro de un inglés que habla de cuál sería el árbol ideal o cuál sería el árbol más fascinante para el ser humano. Y bueno, el autor consultó a varias personalidades y uno dice, bueno, la acacia no sé cuánto, y tal otro, y con letra ya temblorosa porque él era mayor y ya estaba bastante enfermo, él dice probablemente un ombú. O sea, el ombú él lo llevó siempre, además hay muchas historias y hay mucha mitología alrededor del ombú. Pero digamos, yo puse esta frase acá y me olvidé de comentarla. Él consideraba que probablemente el ombú sería el árbol ideal. Inclusive cuando lo describe, la descripción del ombú es hermosa porque habla de una gran copa, de las dimensiones que puede tener. Ustedes saben que el ombú puede ser muy, muy grande. Creo, no sé, vos me podrás confirmar, Gustavo, creo que es la hierba más grande que se conoce. No sé. Porque no es un árbol, es una hierba. Bien, bueno, ya lo averiguaremos. Bien. Otra cosa que hizo, la Sociedad Real para la Protección de Aves, creada en 1889, él estuvo siempre asociado a esa entidad, la integró como comisión directiva y hasta sus últimos días colaboró con ella. Inclusive cuando empezó a ganar dinero, a tener así alguna, digamos, alguna posibilidad económica, todo el dinero lo puso en esa sociedad. Y una de las cosas que hizo en 1893 fue publicar en el Times de Londres un artículo que se titula Mujeres emplumadas, donde le sacudía mal a los gorros y sobre todo a los sombreros de las mujeres que tenían, en esa época se usaban los gorros con plumas. Esos son gorros con plumas de época. Y arriba hay dos gorros militares, porque eran muy propios también de los uniformes de la época, ponerle plumas. Y él, digamos, se lamentaba de que hubiera que matar aves, porque algunas de ellas las mataban, para sacarle las plumas para adornar los sombreros. Y combatió mucho, y sobre mujeres emplumadas hizo folletos, los pagó él para, en defensa un poco de las aves, ¿no? Bien, acá lo vemos en una fotografía tomada en Inglaterra. La gente que lo conoció, él alternó muchos años después de llegar a Inglaterra, alternó con muchos escritores conocidos, incluso alternó con Bernard Shaw, con Cunningham Graham, fue muy amigo de Cunningham, y cuando empezó a tener posibilidades económicas, cuentan sus contemporáneos que todo en él era sobrio, pero todo en él era de mucha calidad. Hablaban de los prismáticos, a los que primero se resistió porque él decía que le gustaba ver así al natural, pero cuando le pusieron a sus manos un par de prismáticos de buena calidad y vio que podía ver los picos y las plumas muy de cerca, no lo abandonaron más. Y también se habla de la ropa, dicen que la ropa de él que él siempre estaba impecable, que era un hombre muy alto, muy delgado, muy austero en sus costumbres, pero que todo era, lo poco que tenía era de mucha calidad, era de lo mejor. Bueno, acá tenemos una foto ya en un retrato más mayor. Esto es chisme histórico, pero bueno, maticemos un poco. Se dicen que era un hombre muy atento, muy galán, sin ser muy galán con las señoras, sin ser excesivo, y se sabe de algunas que estuvieron muy enamoradas de él. Sobre todo se supo cuando él falleció, llegaron ofrendas florales
con dedicatorias de mujeres que sus amigos cercanos nadie sabía quién era. Eran muy efusivas los arreglos y las dedicatorias, pero se ve que también era muy discreto con esos temas. También se sabe que Emily, que era una cantante y que se supone que pudo haberlo, se cree, por lo menos los contemporáneos que escribieron sobre el tema, que lo debe haber seducido con la voz, porque era cantante lírica. Se sabe que era muy celosa. Y bueno, después de los celos se les voy a contar algo muy gracioso más adelante. Perdón, ¿fue soltero o se casó? Se casó con Emily Wingrave, yo lo mencioné hace un ratito. Sí, se casó. Sí. Inclusive cuando él, digamos, fue un hombre que fue consecuente con ese casamiento, vamos a ver, creo que está acá, se nota que era un hombre guapo, y las descripciones que hay de él, de hombres, de conocidos, de gente que escribió sobre él después que se murió y de quienes fueron sus amigos, dicen que era un hombre así muy impecable en el lenguaje. Morley Roberts, que fue un gran amigo de él, uno de sus íntimos amigos, dice: a lo largo de 40 años de amistad nunca le escuché decir una palabra grosera. Dicen que hasta en el lenguaje era un hombre muy pulcro. Bueno, digo, se nota que era un hombre guapo, bien parecido para la época. Y hay una foto, ahora la vamos a ver. No me quiero ir siguiendo la cronología para no irme demasiado por la rama de lo poco, como dice Miguel. Cuando su esposa falleció un año antes que él, y él había dejado en su testamento puntualmente señalado que él quería ser sepultado al lado de su esposa. De alguna manera fue, digamos, consecuente, y no se le conocen, salvo esas coronas y algunas aspiraciones y algunas cosas sueltas por ahí. Él quemó todo como para no dejar rastro de lo que hubiera sido su vida íntima, digamos. Inclusive hay una foto que está dedicada a Emily con amor de William, dice. Bueno, en 1902, para seguir la cronología, publicó Mansiones Verdes, una obra que fue llevada al cine. Después, en 1906, publicó La Edad de Cristal y A Pie por Inglaterra. En 1908, su sobrina, la hija de su hermana, la hermana que había quedado viviendo en el ranchito, se casó y fue de luna de miel a Londres. Ahora, más adelante les voy a contar un par de cosas. Y en 1913 publicó Aventuras entre pájaros. Un poco más adelante, George Rothenstein, que hizo varios retratos de gente célebre y sobre todo muchos dibujos de celebridades inglesas, hizo este retrato de Hudson, que está en la Galería Nacional de Retratos de Londres. Los libros de Hudson son de lectura obligatoria en Londres y de lectura recomendada en Japón. Ya van a enterarse por qué. Y bueno, esto también confirma por qué a mí me interesa mucho que se sepa que nació en nuestro país y que escribió cosas muy bellas de nuestro país, ¿no? Que por suerte las escribió en inglés y fueron divulgadas en inglés, después llegaron las traducciones. Bueno, aquella es la foto. Fíjense que ya siendo un hombre muy mayor se lo nota un hombre elegante, un hombre apuesto. Aquel es el retrato que dice a Emily con amor de William. Acá tenemos otros dos retratos. Mostré dos o tres que son de mucha calidad, hechos por fotógrafos profesionales. Y bueno, acá tenemos algunas de las tapas de los libros de Hudson. El Omú es una edición Filmedia. El que está es de tapa color medio rosadita, es una edición de Llanejos y Ese Tiempo, en la que yo tuve el enorme privilegio de trabajar, de colaborar, ilustrada por un filmeño. Después tenemos un naturalista en el Plata, tenemos Radker con un cuadro que ustedes deben conocer, vos te acordarás, Nancy, es una obra de Juan Manuel Blanes, un episodio de Fiebre Amarillo, el cuadro quizás más famoso de Blanes. Después tenemos La Tierra Purpúrea, son todas ediciones nuevas que por suerte el Elefante Blanco editó a muchos autores nuestros en ediciones económicas. Bien, bueno, esta es una imagen que tiene un texto de Morley Roberts, que fue muy amigo de él, que dice que un pájaro cerca de
de su mano es una instantánea, una imagen fotográfica que lo representa muy bien, porque él amaba a los pájaros entrañablemente. Y lo que llama mucho la atención es que cuando él escribió Aves del Plata, o Un naturalista en el Plata, y sobre todo Allá lejos y hace tiempo, que lo escribió 4 años antes de morir, hace las descripciones del plumaje y de los cantos de las aves con una precisión científica cuando él hacía muchos años que ya no estaba en Argentina. El caso de Allá lejos y hace tiempo, que en realidad la traducción correcta es Muy lejos y hace mucho, pero bueno, pasó y fue filmada incluso como Allá lejos y hace tiempo. Él estuvo internado por una enfermedad y él mismo cuenta que tuvo una especie de iluminación en esas noches que no podía dormir durante la internación y empezó a recordar cosas de su infancia. Y pidió un anotador y les empezó a escribir. Así escribió Allá lejos y hace tiempo el libro de su infancia cuando yo tenía cerca de 80 años. Bien, con esto de que muchos creen que él fue inglés, yo les decía que él siempre extrañó volver o siempre habló, no con nostalgia, pero sí con mucho amor por la tierra que lo había visto nacer. Una de las cosas que están documentadas es que él alguna vez dijo: mi verdadera vida terminó cuando dejé la Pampa. Y la Pampa se refiere a la llanura pampeana. Y después, cuando él ya frecuentaba círculos literarios, londinenses, sitios de mucho prestigio, y ya era un autor conocido, se reunían en un café determinados autores, y Morley Roberts, que fue muy amigo de él, cuenta que era un hombre muy apacible, muy firme, pero muy medido, muy medido. Y dice, salvo cuando se enojaba y decía: yo no soy un maldito escritor como ustedes, yo soy un naturalista del Plata. Nosotros lo conocemos como escritor y lo conocemos como naturalista y como ornitólogo. Su propia definición, y por lo visto que dijo varias veces, es: yo no soy un maldito escritor como ustedes, soy un naturalista del Plata. Después, bueno, yo ya les comenté que fue socio honorario, el primer socio honorario de la Sociedad Ornitológica del Plata. Ya les comenté que falleció en Londres el 18 de agosto de 1922. Y bueno, esa es la tumba donde él está sepultado junto a su esposa en el cementerio de Worthing, cerca de Londres. Hay 2 o 3 anécdotas que me interesa contarles también un poco para referenciarlo un poco más. Él cuenta que siendo muy chiquito, un día los hermanos lo invitaron a ir al arroyo. Y como él era el más chico de los 3 hermanos, preguntó si no había animales que lo pudieran lastimar y le aseguraron que no. Y bueno, allá fueron al arroyo y él describe que vio unas aves muy grandes. Hago un paréntesis. La madre era protestante y le inculcó, ellos se mudaron, llegaron a ese ranchito que yo les mostré con una biblioteca de 200 ejemplares, y la madre era una mujer que tenía inclinaciones espirituales y mucha inclinación por la naturaleza, pero sobre todo lo había instruido religiosamente. Y le había hablado al niñito de los ángeles. Y él, cuando vio unas aves, que eran por primera vez, que eran los flamencos, se quedó maravillado de ver esos bichitos. Y dice que cuenta que en un momento una de las aves miró hacia el lado donde estaban él y sus hermanos, desplegó las alas y salió volando. Y dice: yo creí que eran ángeles. Es lo más parecido, él en su imaginario infantil creyó que eran ángeles. Cuando yo le conté esta anécdota a Pablo Lacroix, me decía: qué linda imagen. Sí, pensando en un niño que creyó que esas aves, que son tan bonitas, porque son preciosas, y ese color tan salmón tan bonito. Y después tiene descripciones. Yo les traje una, que es muy brevecita, cuando habla del paraíso en Inglaterra. Escribió esto, que me parece también muy, es lo único que les voy a leer para no
habla de cómo recuerda el paraíso y dice, la primavera con su follaje y floración había de llegar poco a poco, en un mes o dos. A la mitad del invierno se notaba el sabor anticipado de ella. Llegaba como una deliciosa fragancia, como si el aire la transportara después de regenerarla de una fila de viejos álamos de Lombardía. Aquel olor resultaba para los niños como el vino que alegra el corazón del hombre. Había al pie de los álamos una alfombra de hojas redondas. Perdón, esta es la descripción de las violetas. Había una alfombra de hojas redondas que conocíamos bien. Apartando las matas con nuestras manos realizábamos el descubrimiento. O allí estaban las plantas de violetas, luciendo el oscuro azul purpúreo de sus escondidas flores, las más tempranas, las más lindas de todas las flores, las más amadas. Y la descripción del paraíso dice, los paraísos debieron ser los preferidos de Hudson, porque a ningún otro árbol recordará en su vejez con frase tan nostálgica que es esta. Y dice Hudson, muchas veces me hallo en el recuerdo, a la sombra de su follaje leve, suelto y plumoso, bebiéndome la divina fragancia de sus flores de un tenue color lila, hasta que enfermo de deseo, y al estar tan lejos de ella me siento de veras desterrado y forastero en tierra extraña. Esto lo escribió en Londres. Por eso digo, y enfatizo en que él nunca se sintió ajeno a este lugar, nunca se sintió ajeno al lugar donde tuvo esos enamoramientos tan fuertes con la naturaleza. Bien, después que él falleció, y más reciente en el tiempo, un contemporáneo suyo fue ese señor que vemos al lado de un caballo negro, que fue Robert Cunningham Greyson, también otro escritor inglés, que había estado en su juventud en la Argentina, sobre todo visitando, era un hombre muy adinerado, visitando aras, conociendo el caballo criollo, había andado por misiones, y cuando viajó mucho, es un hombre que viajó muchísimo, incluso fue político, fue legislador, y en algún momento en una de esas reuniones literarias se encontró con Hudson y se hicieron muy amigos porque a los dos les gustaba hablar de esta tierra pampeana, de la llanura de los caballos. Hudson todo lo que recorrió en la provincia de Buenos Aires lo recorrió a caballo, y parte de lo que recorrió en la Patagonia también lo hizo a caballo, y también tiene páginas muy lindas dedicadas a caballo. Se dio el caso muy raro, Cunningham Greyson volvió en el año 24, 25, fue a visitar el ranchito. Esta foto está tomada en el ranchito, hay una que está tomada en el interior. Enfermó de pulmonía y unos días después murió en el Hotel Alvear de Buenos Aires. Bueno, la viuda lo llevaron, la embajada intervino y lo escoltaron no el avión, hasta el barco que lo llevó a Inglaterra de nuevo, los famosos caballos Gato y Mancha. ¿Se acuerdan de Emile Schiffery, que hizo el trayecto de Buenos Aires a Nueva York? Bueno, era un hombre en su época sumamente conocido como literato, como legislador, como hombre adinerado que había viajado por el mundo. Él fue un gran divulgador de la obra, también un gran hudsoniano. Pero más cercano en el tiempo, además de los amigos del museo, que se creó una asociación que todavía existe, del Museo Hudson, un gran divulgador de su obra fue el doctor Favaloro. El doctor Favaloro visitaba ese museo y recomendaba. Y bueno, yo rescaté estas dos imágenes de la Fundación Favaloro porque hasta el día de hoy en las redes sociales, para las fechas hudsonianas, para los días de la naturaleza o los días vinculados con la ecología y el medio ambiente, siempre sacan algo vinculado con Hudson. Porque hay un reportaje, yo no lo traje porque era mucho, pero hay un reportaje de la revista Gente de hace mucho, donde Favaloro dice: los chicos de todas las escuelas y todos los chicos del país deberían leer Allá lejos ese tiempo. Bien, a poco de morir, les decía yo, Hudson, a poco de encontrarse el ranchito, ese ranchito estaba intrusado y en un predio que era parte de la estancia Santo Domingo de unos ingleses de apellido Davidson. Bueno, estos Davidson en algún momento donaron el predio donde estaba el ranchito y se formó, integrada por ese intendente quilmeño que
encontró el ranchito, se formó la asociación Amigos en ese momento se llamaba el Solar Natal de Hudson, porque todavía no era museo y todavía no era de nadie, era de la estancia hasta que lo donaron. Y ellos mandaron a hacer esta placa que le hizo Luis Perlotti, un reconocido escultor argentino, donde se ve el ranchito y una leyenda que dice más o menos así: la Asociación Amigos de Quilmes, cerca de Buenos Aires, donde el gran escritor nació el 4 de agosto de 1841, donde pasó su juventud, da esta placa de bronce en la calle de St. Luke 40 de Londres, la casa donde vivió Hudson, que comió una vez ahí, sus últimos años, y falleció el 18 de agosto de 1822. Bien, en Hyde Park, que es un parque muy grande de Londres, supongo que vos lo conocés, vos que viajaste mucho. Pero no estuve en Londres. Lo conozco de mentas. Bueno, ahí en un parque, es un parque inmenso, el Hyde Park, es una deuda que yo espero cuando pase la pandemia ir con mi hijo. Hay un homenaje a Hudson, que es una gran escultura, la vemos allá, es una gran escultura con un estanque delante, y hay una placa que dice: este refugio para pájaros está dedicado a William Henry Hudson, escritor y naturalista de campaña. Hyde Park es un lugar muy central en Londres, es un lugar, es como decir acá Palermo en Buenos Aires, es un lugar muy importante. Y hay una cosa muy interesante, en Cornwall había un lugar, una planicie, no, lo contrario, una colina con rocas, donde él solía ir a avistar aves, porque era un lugar donde se ve que pasaban mucho, anidaban o habría cerca agua, pero digamos era un lugar donde había aves, entonces él iba con mucha frecuencia. Cuando los vecinos de Cornwall se enteraron de la muerte de Hudson, pusieron una placa, no sé si estará, pero que decía: Hudson se sentaba aquí a ver sus aves. Cuento estas cosas porque estas cosas son cosas de vecinos, y cuando los vecinos reconocen a alguien es mucho más fuerte, creo, en algún punto, que lo institucional. Bien, ahora les voy a contar un poquitito lo que de alguna manera quería, sobre todo, que vieran todos, pero sobre todo que vieras vos, María Esther. Cuando se descubrió el ranchito, estaba en una estancia, el que era intendente de Quilmes, que está parado al lado del monolito, hizo levantar un monolito en la calle, que todavía está, porque no se podía entrar al predio. O se entraba, pero digamos no era un lugar oficial. Y puso una placa, y bueno, esa es la foto donde está él, está su esposa, Celia Pardo, que fue la primera productora de Hudson en nuestro país. Y cuando se empezó a saber, la gente culta o la gente que leía o que había leído las traducciones de los libros de Hudson, empezaron a ir al lugar, y los dueños de la estancia permitieron que se llegara. A mí me interesa hablarles de un personaje que fue quizás el que a mí más me motivó, que es este señor de anteojos que está acá, viejito, y que está en el extremo de la foto a la izquierda con papeles en la mano. Es un maestro muy querido, el profesor Jerónimo Narizán, un artista plástico que hizo el primer vitrocemento de Sudamérica, entre otras cosas, y que yo tuve el privilegio de conocer cuando era muy viejito ya. Este hombre era amante de los pájaros, gran lector de Hudson, y en un ateneo donde él enseñaba a los chicos cerámica, les enseñaba a hacer grabados, dibujos y a pintar, y les hacía construir con varillas de paraguas en desuso sus propias herramientas para que supieran usarlas y no lastimarse con ellas para hacer grabado. Generalmente para el mes de agosto, y si no era posible porque el clima no lo permitía, en la primavera juntaba a sus alumnos, los llevaba, conseguía los vehículos, los llevaba al ranchito donde había nacido Hudson, el ranchito se alcanza a ver atrás, hacía un concurso de pintura, hacían un picnic, pasaban el día ahí, y llevaban su merienda, y como premio les regalaba libros de Hudson. Pero la cosa significativa que hacía es que en la estación ferroviaria, del lugar donde él vivía, siempre había un vendedor de pájaros. Y él iba y le compraba las bolitas con los pájaros. Y las llevaba al solar natal de Hudson. Y antes de entregar los premios, ven que tienen en la mano los papeles de los chicos que están inscritos, lo que dijo el jurado, les hacía soltar los pajaritos.
porque entendía que era una forma de homenajear a Hudson, hacerle soltar los pajaritos. Y en esta foto se alcanza a ver, no, en esta, acá hay un chiquito que tiene la mano así, tiene un pajarito, quizás ustedes no lo ven, pero bueno, porque la foto es vieja, pero tiene la mano un pajarito, es una cosa, me parece tan significativa, pero no fue el único que visitaba el lugar y que lo divulgó mucho antes de que fuera museo. También César Bustillo, el hijo mayor de Alejandro Bustillo, el famoso arquitecto, iba al ranchito y él lo había descubierto gracias a este señor. Este señor, teniendo 14, 15 años, acompañó al doctor Pozo porque él conocía la zona, porque era peón en una estancia de los Ayerza. Conocía la zona, conocía muy bien toda la zona y todo el recorrido del arroyo Conchitas. Y como ese arroyo estaba cerca de unas propiedades de los Ayerza y de los Bustillo, a veces iban, César Bustillo a veces iba en bote y otras veces iba a caballo con ese señor que es el que guió de alguna manera por los lugares donde finalmente Pozo encontró el ranchito. Y entonces César iba, porque César también era un gran hudsoniano. Y este señor Gregorio, que yo también lo conocí de mayor, cuenta, dice, don César le pasaba la mano al picaporte y decía, pensar que Hudson apoyó sus manos acá alguna vez. Tocaba la puerta y decía, pensar que alguna vez debe haber tocado esta puerta. César Bustillo era también un enamorado de la naturaleza, que a veces lo llamaba a Gregorio y le decía, vení, vení que encontré diamantes, y cuando Gregorio iba, era el rocío que le daba la luz del sol. Bueno, esa gente inspiradora, César Bustillo, que es muy parecido a Alejandro, muy alto, la misma frente, muy parecido, en una oportunidad labró una piedra, él era escultor y pintor, y labró una piedra con un pájaro y la llevó con Gregorio y con un peón, están delante de la piedra, esa foto, bueno, la saqué yo y dice, el pájaro y el árbol, conocieron la pureza de tu espíritu. Y hay otro tema más que es muy interesante. César Bustillo iba con su peoncito y a veces con sus hijos en auto y otras veces a caballo con su peón y pasaba la noche ahí y pintaba, llevaba sus cosas para pintar, porque le gustaba el lugar, porque en realidad ese lugar era como un retacito de pampa sin nada más que el ranchito. Hasta que aparece, había aparecido mucho antes, y vuelvo un poco atrás en el tiempo con estas dos fotos. En las dos, vestida de negro, está María Elena Hudson, la hermana de Hudson que se quedó a vivir en el ranchito. Ella se casó, tuvo una hija, que es la que está ahí sentadita con la nena, Laura, pero bueno, el marido la abandonó tú y se terminó viviendo en el ranchito y cuidando las cosas de su hermana. Gracias a esta señora se conservan las aves embalsamadas. Bien, la hija de esta señora se casó con Yoshio Shinya, un japonés muy adinerado, y tuvieron esta chiquita, que allá está un poquito más grande con su abuela, porque Laura murió muy joven y la niña quedó al cuidado de su abuela, la hermana de Hudson, Violeta Shinya. Este hombre fue el primer empresario que a principios del siglo pasado hizo muchos convenios, hizo mucho por convenios económicos argentinos-japoneses. Hizo muchos viajes a Japón y además mucho intercambio cultural. Todo eso lo recibió Violeta, sobrina nieta de Hudson. Y acá la tenemos a Violeta, allá. Ella fue maestra y profesora de letras. Fue la primera maestra Nikkei y la primera universitaria Nikkei de nuestro país. Nikkei es el hijo de japonés nacido en otro país.
Una mujer que consagró su vida a su tío abuelo. Viajó varias veces a Japón y consiguió en Japón capitales japoneses para comprar tierras alrededor del ranchito y mantener ese predio hasta el arroyo como un retacito de pampa, como cuando vivía Hudson. Y todavía se conserva ahí. Después consiguió muchos capitales más porque era una mujer muy inquieta y convencía y bueno, y trabajaba mucho. Y en uno de esos asados que iba en Bustillo con Gregorio, en uno de esos asados que iba el hijo de Alejandro Bustillo a comer al predio donde había nacido Hudson, en uno de esos, cuando llegan con un vehículo, se encuentran con obreros que estaban quemando el techo del ranchito. Obreros que habrían sido mandados por alguien, no yo no. Entonces, son de Limón, sí. Entonces, Bustillo le dice a Gregorio, entreteneros, dale charlas y entreteneros. Gregorio fue a entretener a los obreros, los hizo poner de espalda, Bustillo rescató un pedazo del fuego, sacó un pedazo de techo que estaban quemando, porque era el techo original, lo cargó en su vehículo y se lo llevó a su atelier. Esa foto que vemos es, las paredes, esa foto está tomada en el interior del atelier de César Bustillo, en el momento en que, ya muerto Bustillo hacía muchos años, le había encomendado a Gregorio: cuando eso sea museo, ocupate de que eso llegue al museo. Bueno, en algún momento se enteraron cuando ya Violeta había logrado que fuera museo, que fuera un museo provincial, que la nombraran a ella directora. Ella se ocupó de ir y venir, de no cobrar, fue directora de honorario muchos años, y consiguió dinero para hacer compras, para equipar, para restaurar. En algún momento fueron a retirar ese pedacito de techo que es el techo original. Hoy se exhibe en el museo, en lo que hoy es Museo Hudson. Y otra persona que contribuyó mucho a divulgar la literatura de este hombre fue Masao Tsuda, un embajador japonés de los años 50, que también, pinchado un poco por la sobrina nieta, logró que hiciera las gestiones para que hubiera gente que invirtiera dinero y lo pusiera en ese lugar que hoy se conserva en buena parte gracias a Violeta. Este es el aspecto que luce el museo hoy. Tiene su pedestal. Acá está el Pedrón labrado por Bustillo. Es un lugar muy interesante. Está atrás el arroyo, al costado está el ombú, y en este otro costado hay un gran zoom, hay una huerta orgánica, hay un horno de barro. Bueno, hay construcciones que se han ido haciendo con el tiempo, porque además hay mucha gente del exterior que va a estudiar a Hudson. Hay mucha gente inglesa y mucha gente japonesa que va a estudiar su literatura. Como les decía, es lectura obligatoria en Inglaterra. Acá la tenemos a Violeta. Violeta con Taro Takano. Taro Takano era no sé si vive, yo digo era, pero bueno, a lo mejor vive. Un cantante que admiraba a Atahualpa Yupanqui, un cantante japonés. Vino a la Argentina y bueno, Violeta lo conoció y también aprovechó la admiración que Takano tenía por Hudson. Acá la vemos a Violeta con otro embajador japonés, y el que está al lado es el actual director del Museo Hudson, es el licenciado Rubén Ravera, que entre paréntesis manda saludos porque sabía que yo iba a hacer esta charla para un grupito de personas. Allí está Violeta, que era todo un personaje bellísimo, usaba anteojos al estilo de Vittorio Campo, como la pueden ver acá. Está con el otro director, o sea, primero fue ella la directora del museo, después fue el profesor Juan Carlos Bombán. Acá la vemos a Violeta con Bioy Casares, ya muy mayor. Y esta es Violeta en la última aparición pública en 2001, en la presentación de un libro con la biografía de aquel señor que soltaba los pajaritos. Bueno, yo la conocí, la visité en Buenos Aires, le pregunté si no tenía fotografías y me dijo: sí, yo tengo. Ella me dio las fotos esas que le mostré soltando los pajaritos.
Y la invité si quería ir a la presentación y me dijo, ¿cómo no? Así que le conseguimos un taxi con su bastón y ya chacadita. Es la última presentación pública. Después Violeta falleció, pero dejó un gran legado. Yo termino ya. Esa es la entrada al predio. Fíjense que hay un espacio verde maravilloso. Este es el arroyo. Acá se hacen actividades de observación de aves, reconocimiento de especies. Se hacen muchísimos estudios porque hoy es una reserva provincial mixta de usos múltiples, de uso cultural y de uso natural. Es un poco lo que yo te quería comentar, porque hubo mucho trabajo detrás, pero hubo gente que se ocupó y esto es posible. Lo tuyo no es un sueño, María Esther. Lo tuyo, si pones empeño y hay gente que te escucha y que se entera y que va a multiplicar esta idea tuya, creo que te va a servir. Bueno, en el predio se realizan muchas actividades, a veces se cuentan con una banda inglesa, porque bueno, Cunningham Graham lo reconocen mucho. También hay actividades escolares, se hacen ofrendas a la Pachamama, se hacen muchas actividades múltiples. Bueno, La Mansión de Verde fue filmada en Estados Unidos con Audrey Hepburn y Anthony Perkins, dos artistas muy conocidos en su momento. Acá Manuel Antín hizo una versión de Allá lejos y hace tiempo. Después, Walter Chiocca, los más grandes deben recordar a Lindor Covas, El Cimarrón y las historietas que se publicaban en La Razón, en la contratapa. Bueno, Walter Chiocca hizo, entre otras cosas, La Tierra Purpúrea, en tira. Después, Gualicho es una serie que hizo un chico en la Patagonia. Rima es el personaje, Hudson tenía en sus escritos en La Confesión de Pellegrino Vera y en Mansiones Verdes, las protagonistas femeninas se terminan convirtiendo en ave, en pájaro. Bueno, Rima, inspirada en Rima, hay una superheroína bastante reciente. Yo no puedo leer en mi computadora, lo puedo leer, pero acá no puedo leer lo que dice abajo, pero los datos están de los años. Esta superhéroe, Rima de la selva, la chica de la selva, es una heroína bastante reciente. Antecedente de Tarzán. Antecedente de Tarzán. La contracara de Tarzán. No, pero como figura reciente, claro, sí, la contracara de Tarzán, pero reciente. Después, Tejada Gómez hizo una letra muy linda que se titula Ya lejos y hace tiempo, a la que le puso música Ariel Ramírez, y está grabada por Mercedes Sosa, por Julio Lacarra, por un montón de intérpretes. Todavía, esto es de 2010, que todavía no estaban tan divulgados los celulares, en Inglaterra se hacían postales con los lugares hudsonianos. Son los lugares donde él iba, donde veía las aves, lugares que él describió y a una de las viviendas donde estuvo. En el 2004, con motivo de los 100 años de la Tierra Purpúrea, se hizo en Uruguay toda una movida, inclusive participó una universidad francesa, y Hermenegildo Sabat hizo esa caricatura como logotipo del encuentro. Con esto les quiero decir, Hudson es un tipo vigente. En 2011 se hizo en el Congreso Nacional una muestra con sus libros, con sus fotos, en homenaje también al primer naturalista argentino. Bueno, hace poco, creo que el año pasado, se hicieron grabaciones de textos de Hudson que, entre otros, las hicieron Norma Leandro y Horacio González poco antes de morir. Bueno, acá en San Martín de los Andes vinimos a vivir a Potrero Alto y necesitamos recibir correspondencia y siempre se perdía porque la dejaban junto al canasto de la basura abajo. Yo pregunté, no tenía nombre, ahí supe que las calles de la Vega Maipú tenían nombre de escritores, pregunté en la escuela, 86, nadie se opuso, junté firmas, muchas, se lo llevé a Pablo González Villademonte, que no lo conocía, pero alguien me dijo, mira, este es un chico culto, te va a dar bolilla. Le conté quién era Hudson y le propuse que, como era una zona de pájaros y estaba cerca de la Vega, donde ya no había más espacio para las calles, y bueno,
Tuve suerte, tuvimos suerte, nos confirmamos la carta y en un callejón que se llama Guillermo Carso. Era concejal, ¿no? Era concejal Pablo, sí, era la administración creo que de Carlos. Bueno, se habla mucho de que sí era, que no era, que no era. Alicia Jurado, que es la biógrafa más exhaustiva que tuvo Hudson, porque ella también, como una de sus lenguas maternas era el inglés, y tuvo cultura o formación inglesa de algún modo, además de ser doctora en biología, ganó una beca y entonces durante un año estuvo recorriendo todos los lugares, las instituciones, primero los lugares hudsonianos de nuestro país y de Uruguay, y después también en los centros científicos de Estados Unidos y de Inglaterra, donde él mantuvo correspondencia. Tradujo las cartas, accedió a un montón de documentos, por eso digo, fue la más exhaustiva. Muy admiradora, y ella dice, si él tuviera que decir cuál es, si era argentino o era inglés, él diría, mi patria verdadera y secreta, es el verdor solitario del mundo donde anidan los pájaros. Es una frase muy poética de Alicia Jurado, con la que a mí, bueno, me gustó, como me parece que es muy real. Termino la charla con esto porque hace mucho frío y bueno, si quieren pregúntenme, pero yo termino acá. Les agradezco que me hayan escuchado, pregunten lo que quieran. Pregunten lo que les parezca porque bueno, si me dejan hablar se pueden llegar a congelar. ¿Cómo? No dejó de ser. No tuvo hijos. Tuvo sí sobrinos. Gracias por venir, Miguel. No, ya, le fue un puto y regresó. Puedes preguntar el vicio. No tuvo hijos, pero qué buena pregunta. La sobrina esa, que fue a Londres de luna de miel, me contaba, pero además lo contó muchas veces, su hija, Violeta Silla, contaba dos cosas que son muy significativas. Una, que él esperaba, ha habido visitas de Buenos Aires para que le llevaran noticias de Buenos Aires y le llevaran yerba. Porque en Londres no se conseguía yerba y él tomaba yerba. Por eso yo a veces digo, muchos creen que es inglés y era más criollo que las alpargatas. Y otra cosa que contaba Violeta, contado por su abuela, porque la mamá no se lo pudo contar, pero sí la madre de ella se lo contó a su abuela, dice que cuando la sobrina hablaba con el tío, con Hudson, hablaban en español. Y dice que la esposa, Emily, hacía medio caras y ponía caras y se manifestaba molesta porque ella no hablaba español, pero él estaba ávido de hablar el idioma de su infancia. Eso también me parece muy lindo, porque incluso las declaraciones de él, de que nunca se fue del todo, que él empezó a ser extranjero cuando se fue de La Pampa, habla de que sí, y además porque escribió hasta uno de sus últimos libros, Allá Lejos, lo escribió recordando entrañablemente su libro que yo recomiendo, porque es realmente muy bello. Bello para mí que soy mujer, aunque son las aventuras de un varón, ¿no? Sí. Por ahí se me pasó todo lo que contaste. ¿En qué circunstancias se va a Inglaterra? Mira, hay muchas, él no aclara bien por qué se fue. Lo que sí se sabe que alguna vez él se manifestó muy molesto porque con la ley Avellaneda por la cual se abrió un poco la llegada de extranjeros al país para inmigrantes, para venir a poblar la Patagonia y poblar el país, llegaron italianos de los que él supo que comían polenta con pajarito. Y eso lo fastidió muchísimo. Él cuenta eso, no dice que ese es el motivo, pero él contó algunas veces que eso lo fastidiaba muchísimo y que acá no se hiciera nada. Desde ya que la pampa que él conoció era una pampa sin alambrados, él se llevó un recuerdo muy idílico de nuestro país. Pero bueno, por suerte todavía se conserva un pedacito de ese recuerdo idílico. ¿Y su principal escritura en qué se basaba? ¿En la naturaleza? No. La mayoría de sus textos son descripciones de la naturaleza. Aves del Plata, un naturalista en el Plata, pájaros de la ciudad y de la aldea, una sierva en el Parque Richmond. Es decir, la mayoría de sus libros son vinculados con las aves y con la naturaleza. Y los libros de ficción son La Tierra Purpúrea, pero también describe, más que la novela son las descripciones, lo que vale.
La Edad de Cristal, son libros de ficción. El Ombú es un libro de cuentos muy lindos, pero lo central son las descripciones de la naturaleza que hacen esos libros. Fuera de las historias, Marta Riquelme, La confesión de Perino Viera, son cuentos cortos, pero siempre está la naturaleza presente. La mayoría son libros de un naturalista. Claro, pero él no estudió biología. No, él no tuvo oportunidad de estudiar, él hizo la escuela, ni siquiera fue a la escuela primaria, él estudió por maestros particulares, eso lo cuentan los chalecos de tiempo. Pero era un ávido lector y leía ciencia, inclusive se llegó a cartear con Darwin, con el que no se puso de acuerdo porque era muy jovencito y después se arrepintió siendo grande de discutir la teoría de Darwin. Pero estas anécdotas de alguna manera lo pintan, ¿no? No sé si alguien quiere preguntar algo más. Es por cariño y trabaja mucho. En cada 4 de agosto, yo mientras vivía en Buenos Aires fui siempre a los 4 de agosto, pues siempre me encontraba con gente afín y con gente muy hermosa. Y siempre, nunca había dinero porque los socios eran muy poquitos, pero bueno, los miembros de la asociación después del acto siempre había unos sanguchitos, una torta, siempre se comía y abundantemente y eran cosas personales, siempre hecho con mucho amor. Y es un lugar muy lindo para ir, yo siempre lo subrayé así, siempre, cada año que voy o en el medio, porque no solamente iba para los aniversarios, iba otras veces a llevar amigos o a visitar o alguna actividad que se hiciera, siempre había algo nuevo, se había avanzado en algo, una planta nueva, al baño extra se le había puesto la grifería, siempre, con mucho esfuerzo, siempre se avanzaba. Y mencioné el horno de barro porque he llegado a comer unos asados magníficos con pan casero, hecho ahí para los amigos, y se han armado cuestiones culturales ahí, se han hecho muestras en Quilmes, que un grupo de amigos en un asado, hagamos un asado en el rancho y vamos a ver qué hacemos. Y no soy amiga porque estoy acá, pero sigo ligada. ¿Vos ibas a preguntar algo, Estela? Sí, 2 cosas. En Londres, vos dijiste en varias oportunidades que se utilizaba como bibliografía obligatoria para la educación. ¿Cómo qué? ¿Como literatura? Como literatura, sí, como literatura. ¿Y en Japón? Y en Japón como lectura recomendada, porque este sobrino político, Yoshio Shinya, Sí. se casó con una hermana se casó con una sobrina de él. Supongo, eso no lo sé, quizás si estuviera Violeta viva se lo preguntaría, pero ella lo debe haber estado escrito porque dio muchas conferencias y viajó a Inglaterra y a Japón a conseguir dinero, viajó mucho y estuvo muy, yo no estoy tan interiorizada. Lograron, este hombre logró el intercambio cultural. No es solamente de Hudson, en Japón se canta mucho tango. ¿Sí? Y han venido, yo me acuerdo de Ranko Fujisawa, pero han venido muchos japoneses a cantar tango por estos intercambios que empiezan, generalmente los intercambios comerciales empiezan siendo comerciales y terminan siendo culturales. Y en eso incluyó Yoshio Shinya, pero también su hija, que ni bien fue profesora de literatura, se encargó dedicó la vida a esto. Y hasta yo me acuerdo de la última vez que la vi en un ranchito, fue para un 4 de agosto, y me acuerdo que la habían llevado en auto, estaba muy viejita, y me acuerdo que estaba sentada con unos tacos así. Y me acerqué a saludarla porque yo la había conocido la conocía del ranchito y porque también había ido a la presentación de un libro mío. Y me acerqué a saludarla y le digo, ¿qué tal, Violeta? ¿Cómo estás? Acá estoy, y se molesta porque no me puedo poner de pie. Claro, tenía unos tacos. Pero bueno, se hacía llevar acompañada y se sentaba, pero ella, la distancia no la perdía y estuvo. Y cosa rara, ella nació en agosto y murió un 3 de agosto, el día anterior al nacimiento de su amado tío abuelo. Y bueno, me acuerdo que nos avisaron a todos, mañana el acto no se hace, murió Violeta. Fue una cosa, enseguida nos contactamos y bueno, y se le hicieron homenajes y bueno, es una figura, porque además como fue la primera japonesa, la primera Nikkei, también en el jardín japonés incluso que hay una placa de Violeta, se la recuerda mucho. Yo tengo más agua caliente si alguien quiere tomarse algo. Gustavo, ¿no tomaste nada? No, ¿Ustedes, chicas?
Si alguien quiere preguntar algo más, o preguntarle a Esther de su proyecto, ¿no? Yo la verdad, perdón que sea tan pesada, No, preguntá. mucho. Yo estaba en el baño cuando empezaste a hablar. Si puedes hacer un resumen de tu proyecto. Ah, bueno, básicamente nosotros